Bueno, esperemos que entre alguien más y si no empezamos nosotros, ¿vale? Sí, está bien. Bueno, hola, Paula, ¿cómo te gusta? ¿Ana Paula o Paula? Ana Paula está bien. Hola, Ana Paula. Pues, mira, quiero revisar, un poco les comentaba a tus compañeros de la otra sesión, de la sesión pasada, pues que estábamos empezando a ver temas de complejidad computacional y pues requiere más o menos una introducción robusta a la computación que van a ver, que van a estar practicando con esta Nayeli y Marisol. Pero al menos en mi caso, para mostrarles cómo o qué tan diferente puede ser qué tan eficiente puede ser un algoritmo, pues requería primero ver un poquito de cómo programar, ¿no? Y pues así tener una base para comparar cómo es un programa, de qué tan eficiente o no es un programa. Y por eso les mostré un problema que se llama, ¿cómo se llamaba en el chat? Déjame, ¿cómo ves? A ver, dime cómo se ve así la página, la pantalla. ¿Se ve muy chiquita alguna de las secciones? Sí, se ve un poquito chiquita la que no La- es la no que no está. es como el Meet. Ajá, sí, sí. O sea, esto donde está el mouse, ¿no? Ajá, justo. Ok, ok. Entonces nada más voy a compartir una aplicación porque es que es muy incómodo. Bueno, o sea, me gustaría que hubiera esta modalidad de saltar entre aplicaciones presentadas, pero bueno, no se puede. Pantalla como no, Intro to Python. Pues por lo pronto te voy a mostrar la presentación y pues ni modo, saltamos a la terminal conforme lo requiramos. Y bueno, también explicarte el asunto del video, o sea, puse una tarea, ¿no? Que les mostré, les pregunté qué figura se forma. Creo que esa era la pregunta, ¿no? La intención de esa, la intención de esa pregunta era mostrar algo que se llama juego del caos. Eh, y es la idea más que, bueno, uno es, sí, el programa en sí. Incluso lo ocupamos en una parte para hacer firmas génicas, firmas genómicas, pues. Este es un programa iterado, es un buen ejemplo de cómputo científico eh, y requiere de la construcción, ¿no? De desarrollar la habilidad de idear un algoritmo dependiendo de un programa. O sea, se revisan varias cosas como un for y una función lambda y ese tipo de cosas.
pero también les mostraba un algoritmo que bueno, sí, no es un algoritmo, es una estrategia de programación. Es decir, porque muchas cosas son un algoritmo, pero pues, está muy abstracto como para hacer uno, ¿no? Entonces, esta estrategia de programación sirve para resolver problemas en general. Se llama backtracking, que de hecho lo vas a encontrar así, algoritmo backtracking. Y pues lo que te dice es la forma de revisar pasos para resolver problemas en general, ¿no? Cualquier tipo de problema que dependa de configuraciones. O sea, que tú lo que requieras es encontrar un acomodo específico de tus elementos, lo puedes resolver con backtracking, ¿no? También lo podemos resolver con otros métodos, seguramente. No es el único paradigma para resolver problemas. El punto es cómo ocupo cualquiera de ellos, ¿no? Qué tan difícil o qué tan malo o qué tan recomendable es implementar cualquiera de ellos. Entonces, ese es un poco el punto de lo que quiero revisar hoy. Digo, no sé si vieron los videos o no sé si viste los videos o el video, pues, si tengas alguna duda en particular. Ay, la verdad es que voy un poquito atrasada con los videos, Ok. pero sí los ando viendo. Sí, Pero también no te todavía. preocupes. Mira, un repaso rápido de lo que vas a ver en uno de ellos. Lo que estás viendo en la diapositiva es dos formas de hacer la función factorial. La función factorial, no sé si la recuerdas, es esta función que creo que incluso está acá mismo. Es esta función, ¿no? Es decir, Sí. esta función, aunque parece un ejemplo típico de las cosas que no requerimos en el mundo, es decir, cada cuando computas un factorial, pues sí, ciertamente o sea, lo que hacemos en ir y regresar al metro no lo ocupamos mucho, pero dentro de la probabilidad y estadística sí lo ocupan un chorrísimo, ¿no? En realidad creo que con Daniel he visto sus videos y pues está revisando cómo contar y cómo contar para hacer una base una revisión de probabilidad. Entonces, vaya, está metido dentro de la teoría de la probabilidad el uso de la función factorial. Entonces uno pensaría que si bien no lo ocupo en el del diario, sí se ocupa seguido, al menos de forma implícita. Y bueno, pues es esta función, ¿no? En la que tienes numerotes muy, muy grandes muy rápido. Em, Esto es lo que se llama una función recursiva, porque por un lado, la cláusula de escape, el caso base, es la función, o sea, te regresa un uno y en otro caso te regresa la aplicación de la función factorial, pero con el argumento disminuido por bueno, el número, ¿no? Entonces, si yo multiplico, si yo quiero 7 o 3 factorial, ¿es uno? No. Entonces, lo que tengo que hacer es 2 factorial por 3. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo calculo 2 factorial? Ah, ¿es uno? No. Entonces, es uno por 2. Bueno, uno factorial, que es uno, pues lo veríamos en el siguiente paso, por 2 por 3, ¿no? Entonces te queda 6. Entonces todo el punto de revisar eso con Python era que vieran esto, ¿no? Que vieran que la función factorial en dos lenguajes, o sea, por qué usar Python? Aquí nada más es una argumentación rápida de por qué programar en Python. Habiendo R, habiendo Julia, habiendo tantos lenguajes, bueno, claramente es una decisión como casi personal, ¿no? Eh, por moda si quieres, porque hay una comunidad grande, este, porque en general se supone que es más fácil. La filosofía de Python es que tiene que ser un poquito más sencillo leerlo. Y aquí es lo que quería expresarles. O sea, esto es una forma de programar, un lenguaje de programación muy típico de los computólogos, se llama C. Bueno, aquí dice pyfact.py, pero esto está haciendo referencia a esta ventana, ¿no? En ese momento estaba el cursor acá y por eso aparece aquí el .py, pero hace referencia a este archivo, mientras que este otro es el Python, es el factorial, pero con C. Y pues expresan lo mismo. Entonces, aun cuando no tuvieran experiencia programando, creo que es más sencillo ver, fíjense cómo aquí el for es una cosa rarísima donde la función está siendo computada dentro del argumento del for. Aquí está el R por el contador, el contador que sigue, ¿no? Incluso aquí hay dos formas de ocupar el contador i más y más i. Es decir, C es un programa muy versátil. Suelen encontrarse algo, o sea, como calificativos de que es muy sucio o muy laxo, no, en realidad es un programa, es un lenguaje de programación pues muy poderoso, muy rápido en realidad. De hecho, buena parte de los lenguajes están hechos en C.
Es muy rápido, tiene un chorro de paradigmas incorporados, pero su versatilidad pues lo hace también difícil de aprender, ¿no? Y hace uno que caiga en estos trucos que yo les, o sea, aprovechando el momento, les voy a pedir que no hagan en general. El, por muy expertos en programación que sean, en realidad estos paradigmas de computación o lenguajes de programación han emergido precisamente porque aquí la gente abusaba, y abusé yo en la carrera, pues, ¿no? Cada que nos pedían hacer clases en Java, definía clases dentro de los argumentos. Entonces, te queda un código no mantenible. Y todos aquí van a querer darle mantenimiento a sus programas, van a querer explicarlos, van a querer cambiarles o debuguearlos. Entonces, esta forma de programar, pues es insostenible, ¿no? De hecho, búsquense el término spaghetti code y pues emerge este tipo es una propiedad emergente de este tipo de lenguajes. Vean, otra cosa importante aquí es que en Python en C hay tipos de datos. Bueno, el lenguaje es fuertemente tipado, es decir, yo le digo al compilador cuánto tiene que apartar en memoria para el resultado de esta función o para cada variable. Aquí le estoy diciendo aparta este espacio suficiente para almacenar un entero largo sin signo, ¿no? Unsigned long int. Y aquí el nombre de la variable es R y el 1. Otra cosa característica de la que nos quejamos mucho es del punto y coma. Y también ahorita les hago una puntualización sobre eso. Aquí está el for. El for tiene donde inicia, cuando acaba y la función, o sea, cómo incrementa el contador, pero al mismo tiempo estoy haciendo el cálculo donde voy a dejar el conteo, ¿no? No hay nada en el for, porque el for está aquí, no es terrible eso, ¿no? Le regresamos el argumento. Si se fijan, puedo poner las líneas donde se me plazca, o sea, aquí los puse con este tabulador y aquí no puse nada, no hay problema porque en Python, digo en C, las llaves son las importantes, mientras que del otro lado, la versión de Python, la idea de Python es hacer código legible. Entonces, simplemente de ver esta diapositiva, un poco induciendo la respuesta, la verdad, igual les quedó muy claro C, pero creo que se ve más claro cómo aquí la función se llama factorial, recibe un entero, si se fijan ya no hay tipos, es decir, Python puede no manejar tipos de datos, aunque ahora se han incorporado en las últimas versiones, creo que la 3.8 o algo así, ya podemos incorporar tipos de datos porque también eso hace más rápido el programa. Pero por lo pronto para aprender a programar, para hacerse diestro en el enseño de un algoritmo, pues no te lo pone, ¿no? Aquí hay un for y algo importante de Python que tal vez ustedes no lo notan porque no tenían la experiencia de esto, ¿no? Es decir, los compañeros que no tengan experiencia programando en lenguajes como R, o sea, en otros lenguajes que no sean R o Python o Julia, pues esto les parezca, esta cuestión del espacio les parezca extraño, pero los que vienen de C, pues sabrán que tiene sentido porque aquí no es necesario. Aquí podría poner aquí en esta línea, en esta columna, el for lo podría poner acá adelante, el return donde yo quiera. Este, y eso es algo que Python decidió no hacer. Diga, ¿qué tal si incorporamos el tabulador como parte del lenguaje? Y a fuerza, entonces, para definir un bloque de código hay que poner tabuladores. Es decir, igual y ustedes ya lo dominan, pero cuando le expliquen a alguien por qué Python hace eso, pues tiene como referencia a esto. Entonces, a fuerza tienen que poner tabulador, alinear todo a cierta columna para que le indiquen a Python, mira, todo lo que está en la columna 4 pertenece a factorial, desde 4 en adelante. Todo lo que está en la columna 8 pertenece a este for, ¿no? Y si hubiera otro if o lo que sea, van metiéndose con tabuladores y eso es parte importante. O sea, si yo varío eso, si yo varío los tabuladores, entonces Python se queja y dice, aquí está algo mal inventado, ¿no? En fin, esa es la idea de Python. Si ustedes le dan import this, aparece esto. Es una explicación de la filosofía de Python. Aquí hay una sugerencia de libro, y varias cosas que expliqué en el video, ¿no? Las funciones lambda. Creo que sí lo expliqué, ¿no? Creo que, bueno, si vieron el video, algo que me interesa ahorita dejar en claro es cómo se definen funciones. Y una forma de definir una función es con la palabra reservada def. Le ponen nombre y argumentos a su función. Después en las siguientes líneas hacen los cálculos que requieran hacer. Y el return Z también es una palabra reservada y ponen el resultado que quieran regresar, ¿no? Otra forma de definir funciones es con el término lambda.
Es un paradigma que nos gusta mucho utilizar en Python en general. Pues fíjense, de un solo jalón yo definí ya una función. Entonces, en términos de legibilidad y de claridad, es mucho mayor, ¿no? Que tener varias líneas. También no todo se puede dejar en una función lambda. A veces, inevitablemente se requiere definir funciones en pasos. Entonces, aquí cómo funciona lambda, le escribo la palabra lambda. Bueno, pongo el nombre de la función f, la variable f, g o lo que quieran, h, o mi función igual lambda. Lo que hace lambda es que va a regresar una función a esta variable. Esa es parte importante del concepto de una función lambda. Y después de lambda pongo los parámetros que voy a ocupar, separados por comas. En este caso solo son dos, x, y, dos puntos. Y ya, defino lo que hace la función. Este, bueno, nada más quería puntualizar eso. Quiero irme un poquito rápido, bueno, porque eso estaba en el video y lo platiqué la vez pasada, no quiero repetir muchísimo. De hecho, déjenme ir a ver si hay preguntas en el... Ah, no. Hola a todos. Entonces, les ponía entonces me importa esta cosa del juego del caos, porque es una técnica bueno, de entrada es una forma en la que podemos hacer computar funciones, ¿no? Se llaman funciones iteradas. Eso significa que yo empiezo con un valor, x0, y después el valor de xt bueno, de x al tiempo t más 1 está determinado por alguna función que yo tengo por ahí, esa es la que voy a programar, y que va a evaluar en su parámetro al vector x al tiempo t. Es decir, empiezo x0 es un punto en el espacio, en algún espacio, y, y después lo que voy a hacer es aplicarle f a x0 para que me dé x1, f a x1 para que me dé x2, y eso es la forma de interpretar esto, ¿no? Xn es igual a f del tiempo xn menos 1. Bien, 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 ok. Entonces, la pregunta era, ¿qué se forma? O sea, bueno, tengo como varias diapositivas, si es lo malo, de tener varias diapositivas. NumPy y Pandas, creo que era este el que debería haber demostrado. Sí, creo que es este. Vamos a cambiar de diapositiva. Porque al menos aquí es una grafiquita que vale la pena, en la que se explican los pasos este, del juego del caos. ¿Por qué se llama juego del caos? Hay una serie de nombres desafortunados que luego no queda claro por qué se los ponen. O literal, en una de esas no fue casi al azar. Les gustó el nombre, no sé. Entonces, ¿por qué aquí se llama caos? No tengo idea. Puedo ver como la relación técnica, ahora que vean el resultado, pero aún así suena un poco artificioso explicar por qué le dicen juego del caos. Como sea, lo importante del juego del caos, esta cuestión, pequeño, esta función iterada funciona así. Les había dicho que tenían que escoger tres vértices, un punto al azar, luego escogían un vértice de estos tres, escogían uno, en este caso fue B3, e incorporaban a su conjunto el punto medio, ¿no? Y después escogían otro vértice, en este caso fue B2, y incorporaban a su conjunto el punto medio. Entonces, la pregunta es, ¿qué figura se forma, no? Es decir, este juego tan fácil, pues parece que estamos aventando dados, estamos escogiendo un vértice al azar y poniendo el punto medio. Creo que no es difícil, o bueno, ¿alguien tiene alguna sugerencia, alguna apuesta de la imagen final que se forma? Digo, para no dejar la pregunta sin contestar, ¿no? Es decir, el triángulo lleno, o sea, vamos a llenar el triángulo con puntos uniformemente distribuidos, porque claramente no se va a salir del triángulo, ¿no? Entonces, estamos escogiendo un vértice y vamos a poner un punto pues, cuya función está calculando el punto medio entre el punto donde estaba y el vértice escogido. Bueno, pues no se va a salir del triángulo, eso parece claro, pero ¿qué si se forma? Aquí está la implementación de esto, ¿no? O sea, lo que quiero aquí la parte que quiero es la repasar.
cómo implementamos un algoritmo en la computadora a partir de las funciones que ya tenemos. Es decir, esto les va a tocar, les toca hacer esto todo el tiempo, ¿no? Su tutor les va a poner, analiza o saca el porcentaje de GC en estos genomas, ¿no? Pues cómo le hago. Eh, y el chiste es descomponer esto en pasos y ubicar las funciones que van a requerir. En este caso, pues como que claramente les dije, hay que escoger, hay que hacer un triángulo y necesitamos los vértices. Bueno, eso está fácil, ¿no? Es lo que estoy formando aquí. Bueno, los imports, yo sugiero que los pongan al principio de su notebook, script o lo que quieran, para que sepan qué bibliotecas están, con cuáles están trabajando. Y esto no se mueve tanto. Si van a requerir alguna constante como algún número de Avogadro, o vete a saber, ¿no? El entre 4 o la constante de Planck, o no sé. Números que aparecen en la naturaleza, pi, E, pues los pongan también en todas las constantes, pues, ¿no? Alguna dirección de internet, no sé, ese tipo de cosas que no se deberían mover, pues lo pongan al principio. Y después, bueno, en la sección, pues estoy poniendo las variables que yo estoy ocupando. En este caso les pedí que pusieran 3 vértices, entonces aquí están, ¿no? Vértice 1, 2 y 3. Esos 3 los voy a poner en una bolsa, en una lista que se llama B grande, bueno, B mayúscula, en la que pongo el vértice 1, 2 y 3. La razón por la que hice esto es porque la primera entrada corresponde al vértice 1, la segunda al vértice 2 y la tercera al 3. Es decir, eso es una obviedad, pero está bueno porque con el índice yo puedo escoger el vértice en cuestión. ¿Ok? Después, el punto P0 es un punto cualquiera. Ya les había dicho que tendría que estar en el conjunto final, pero bueno, la verdad es que yo ya lo he probado varias veces y no importa. Entonces puse cualquier punto y después lo guardé en mi conjunto solución. T va a ser, le llamamos órbita, al conjunto final de un conjunto de funciones iteradas le decimos órbita de un sistema dinámico. Pero bueno, el caso es que T va a guardar todos los puntos conforme yo los vaya computando, ¿no? Aquí primero puse P0, después voy a poner P1. Después van a revisar y van a pensar, bueno, ¿qué más requiero? Ah, pues requiero una forma, o sea, me van a dar un vértice y un punto, el último calculado, entonces debo calcular el punto medio entre el vértice nuevo y el punto. Entonces requiere una función, ¿no? Es decir, aquí todo ese choro iba para fundamentar, requiero alguna serie de funciones que yo ubiqué. En este caso solo el punto medio, pero en otros problemas bueno, requerirán otras. Y el punto medio pues se calcula así, ¿no? En este caso, si ustedes quieren pueden hacerlo con la función def, con la palabra reservada def, punto medio y reciben a x, y calculan el punto medio en un punto. Aquí yo lo hice con una función lambda. O sea, justo vean cómo cabe todo en una diapositiva con buena letra y se lleva a cabo ya computé todo lo que yo iba a hacer, ¿no? Entonces, lambda recibe 2 parámetros y el calcular el punto medio significa tomar la primera coordenada del primer punto y la segunda coordenada del otro. Esto es algo que es consecuencia de la forma de definir tipos en Python, en R también, en Julia también, ¿no? Como ya está predeterminado, como el lenguaje determina cuánta memoria requiere o qué tipo de dato es, entonces la forma en que yo ocupo, o sea, que aquí yo estoy ocupando la primera coordenada de X y de Y, no es otra cosa que por convención personal. O sea, ustedes deben estar seguros. Aquí el uso que le dan aquí ya viene predeterminado por su problema. Ajá, no le van a decir a Python que si se fijan aquí no le estoy diciendo en ningún momento a Python que estos son listas y que tienen entrada. Igual y son, o sea, bien podría pasar que yo aquí le pase al punto medio le pase reales, ¿no? El 2,4. Y en ese caso lo que va a suceder es que va a intentar quitarle obtener o extraer la primera coordenada al punto medio y pues se va a quejar, ¿no? No puede. Es decir, ustedes deben ser suficientemente estrictos para siempre pasarle coordenadas o listas que sean iterables para que pueda sacar la primera coordenada y la segunda coordenada a cada una de estas dos variables. Bueno, entonces así se calcula el punto medio, ¿no? Tomo la primera coordenada, la segunda y lo divido entre dos. Y lo mismo hago con la segunda coordenada de cada uno. Entonces ahí está mi punto medio.
Iteraciones, ¿cuántas veces voy a hacer el programa? Pues en este caso 10,000. Y aquí ya está el algoritmo, ¿no? Aquí mero está. For i in range, bueno, o sea, esto genera una lista de enteros desde el 0 hasta el iters -1, eso significa el 9,999. No, son 100,000, 99,999. Y va a iterar eso, esa cantidad de veces, ¿no? Fíjense, cómo escojo el vértice al azar? Hay una función dentro de las de random. ¿Cómo sé eso? Bueno, pues esencialmente con práctica, o se meten a Stack Overflow, a Google, y le ponen how to choose eh, eh, un entero de una lista de enteros, ¿no? Entonces, seguramente llegarían muy fácil a una página que les diga, bueno, en el paquete random, en el módulo random, hay una función que se llama choice, que recibe una lista con enteros y te va a regresar alguno de ellos uniformemente distribuido. Y ese índice lo voy a ocupar justo aquí, en B. Le digo, a ver, pues ya te calcularon un índice, dime el que te dieron, y eso es el vértice actual, ¿no? Aquí el vértice actual es B de ese número al azar. El punto actual es el último punto calculado, es lo que significa esta anotación. Agarro una lista y como Python recibe negativos como índices, eso está súper, súper genial, o sea, es muy, muy cómodo, porque lo que hace en vez de ir siempre para adelante, lo que hace es tomar el último punto que se calculó, es decir, viene, en vez de empezar del 0, pues empieza de acá, ¿no? Entonces toma B3. Y ya, solo queda calcular el punto siguiente, que significa el punto medio entre el actual, el último calculado, y el vértice al azar. Muy bien, y ya que lo hago, lo agrego, ¿no? T.append a psig. Hago un arreglo de eso, y esa es la figura que se forma, ¿no? Nada trivial, nada muy intuitivo, ¿no? De ver el algoritmo no es nada fácil ver que se va a formar un triángulo de Sierpinski. Se puede mostrar, ¿no? Se puede mostrar con todo detalle por qué hay una equivalencia entre esta forma de hacer el triángulo y la usual, que significa quitar un tercio del triángulo del medio. Pero, pues, digo, lo que me importaba de esto era simplemente revisar revisar cómo se hacían algoritmos, o cómo se hacía un pequeño programa en Python. Desde aquí lo que quiero que saquen es, pues, el orden en el que hacemos un programa. Pensamos en los pasos por separado, y después hacemos tantas funciones como en como aquí hubieran descrito, ¿no? En este caso, elegir un punto al azar es una función de ellas, calcular el punto medio es otra, y la iteración un chorro de veces es otra, ¿no? Guardar los puntos también, bueno, pero como que eso ya está muy dado. Y después de esto, pues es echar mano de lo que sabemos de Python para definir funciones. Bueno, hacemos las constantes o las variables que están fijas y el conjunto solución, y después simplemente ponemos las funciones. Mi sugerencia es después poner toda una sección de funciones y después el for, bueno, la parte principal del programa. Esta forma de programar, que es lo que le llaman programación iterada, perdón, imperativa, y si se fijan es muy lineal, ¿no? Región para los imports, región para las constantes, funciones, y ya el código principal del programa. Este, Usualmente no va a ser así también, o sea, programas más grandes se van fragmentando. Hablábamos el otro día con Samuel de la programación orientada a objetos, que es todo otro paradigma de programación, para que requieren, pues, más horas de vuelo, ¿no? No quiero meterme en esos problemas, aunque podríamos hacer algunos ejemplos. Creo que es más sencillo que ahorita practiquen hacer esto en un script. Les puedo pasar esta diapositiva, pues digo, toda la presentación en realidad, para que ustedes hagan, o sea, una tarea que les voy a pedir es que copien esto en un notebook o en un script, lo que ustedes decidan, cualquiera de los dos, y lo transcriben y les salga la figura. ¿Ok? Bueno, aquí faltaría cómo hacer la figura, ¿eh? Está muy sencillo, es un scatter plot. Y esa instrucción la puedo pasar como ya extra para que
se las ingenian en una celda nueva o en la terminal mostrar la figura. Bien, eso fue. ¿Dudas hasta aquí sobre esa parte de que se había quedado pendiente? Stop presenting. Porque ahora les voy a presentar, o sea, ahorita de lo que quiero hablar. mm, de lo que quiero hablar es de. Vamos a mostrar la terminal. De backtracking. No sé si vieron el video o no sé si hubo dudas al respecto. Eh, terminal. Esta. O sea, con lo que quiero trabajar ahorita es con medir qué tan complicado o qué tan pesado es hacer un algoritmo. O sea, resolver un problema de una manera o de otra. Y para eso quiero que calculemos los números de Fibonacci. ¿Se acuerdan de esa? ¿Se acuerdan de los números de Fibonacci? También aparecen muy comúnmente en la probabilidad. Sí. Sí, ¿no? ¿Cómo van, Ana? Paula. Es uno, luego es 2, 3, o sea, se le va sumando al anterior, ¿no? Ajá, 1, 1, 2. Uno, Ajá. 1, 2, 3. Esto es importante, ¿eh? Este 1, 1 es importante porque es la semilla o la parte donde empieza el problema, ¿no? Porque el nuevo elemento de la sucesión se calcula a partir de los últimos dos, por eso requerimos empezar con 2. Entonces aquí calculamos el nuevo, que sería 1 más 1, 2. Y ya tenemos, aquí hay 2, bueno, ya tenemos 3, claramente hay 2 anteriores, entonces 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, y así nos vamos, ¿no? 8. Y, y de aquí, si ustedes, si ustedes hacen esto, pues aparece una constante ahí muy importante en matemáticas. Bueno, todas las constantes suelen ser como muy fascinantes dentro de las matemáticas y llaman mucho la atención por sus propiedades en el cómputo, en la teoría de números. Em, y por sus diferentes implicaciones en las otras ramas, ¿no? También aquí, o sea, yo solo quiero sacar como del, del frasco de especímenes simpáticos que se pueden ser los matemáticos fascinándose por números, o sea, es decir, también estos hallazgos no solo son interesantes por sí solos, o sea, esta cuestión de los cuadros con la proporción áurea o, vaya, la proporción áurea la hemos detectado con unos amigos hasta en la creación de obras, ¿no? O de eh, guiones de cine, por ejemplo. Hay una técnica que sirve para hacer guiones de cine que requiere de una división de tiempos muy específicos y si mides las proporciones, pues sale por ahí la proporción áurea. También en las pinturas y que ¿cómo se llaman? En los girasoles y vaya, como que para divulgación matemática de este tipo de atracción eh, espectacular sirve mucho, pero también dentro de las aplicaciones y usos dentro de la matemática, particularmente dentro de la prueba. Y bueno, entonces, ¿cómo haríamos eso? ¿Cómo computo? Si les pido, a ver, calculen o den el enésimo término de la función de Fibonacci. ¿Cómo le hacen? Aquí les voy a poner. Fib de n-1 más fib de n-2. Hay un intento de definición recursiva, ¿no? Entonces, cuando justo escuchan es que hay que sumar los últimos dos, en ningún momento definí otra cosa que
¿no? Tomar los mismos números ya calculados anteriormente. Entonces, aquí lo que están viendo es los últimos, o sea, cómo calcularía cualquier término. ¿Y qué detectan aquí? ¿O cómo pasamos? ¿Cómo hacemos esto en un algoritmo? ¿Cómo hacemos esto en un script? Mi sugerencia va a ser una función, ¿no? Bueno, o sea, porque podría ser así, ¿no? O sea, podría yo poner aquí n igual a 1, m igual a 1 y luego for, ¿no? Pero no, qué flojera. La verdad es que cuando detecten una serie de pasos que vayan como semánticamente unidos, hagan una función. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es def Fibonacci. Ah, de hecho era la función, ¿verdad? Era la función que teníamos en el... Ah, no era factorial. Bueno, Fibonacci del término enésimo. Ajá. ¿Con qué empezamos? Con los primeros, con la semilla, ¿no? Estos dos elementos tienen que estar, este, son los con los que debo empezar. Y ahora el chiste es calcular el nuevo. Entonces, for y en range de n-1. Sí, creo que está en n-1. Si no, ahorita le cambiamos a n-2. Vamos a hacer el nuevo punto es L-1, o sea, el 1, más L-2. L.append. No, perdón. Yo estoy haciendo lo que no quiero. No, primero la función recursiva. Igual lo voy a ver rápido porque ya no. M, este. ¿Cómo? No, ya me perdí. No, esperen. If, ajá. If n es igual con 1. O sea, si ya estamos en el. Ajá. Return n-1 más n-2. Fib de 2 es 3. Fib de 3, ajá, tiene sentido. Fib de 4, 5. Fib de 5. ¿Qué pasó aquí? Ah, claro, perdón. ¿Ya vieron mi error? Mm, a ver, aquí. Si Fibonacci es 1. Sí, a ver si Fibonacci es el 1, regresa el 1. Si Fibonacci es 2, también regresa el 1. Sí, porque aquí hay que regresar dos casos, ¿no? Return 1. En caso de que sea otra cosa, regresa Fibonacci de N-1, N-2. Sí. A ver, Fib de 1, Fib de 2, Fib de 3. Ok, Fib de 4, Fib de 5,
fib de 6 debe haber sido 8. Fib de 4, 3. Sí, fib de 5, fib de 6. Ok, ya. Fib de 7. Ah, ya. Entonces, quédense con, o sea, esta es la definición, la forma en la que tendríamos que implementar Fibonacci si fuera recursivo, ¿no? ¿Y cuál es el problema de esto? O sea, en general las funciones recursivas nos gustan o nos gusta hablar de ellas porque son fáciles de pensar, ¿no? O sea, pensar todo algo como sí se fijan que la solución a un problema de computación pensando en funciones recursivas es elegante o práctica en términos de que vas aplicando la misma función nada más que con un argumento más pequeño, ¿no? Es la misma tarea nada más que con menos datos. Pareciera fácil, ¿no? Pareciera algo preferible para programar. El punto es que no es tan así, porque vean esto, fib de 10, fib de, a ver, 20, fib de, ¿cuándo se quejaba en 50? Vean, fib de 50. De hecho, espero que no sé cómo era mi conexión. Ya se tardó, ¿no? Ya no fue nada rápido. Ya. Lista. Ahora sí les voy a hacer lo que estaba haciendo antes. For in range de n-1. Nuevo es, calcule el último, bueno, dame el último punto y dame el penúltimo punto. Son los últimos dos que yo haya guardado. Y guardo eso en la lista. ¿Les queda clara esta implementación? Seguro no. Y si no, ¿por qué? ¿Ven lo que estamos haciendo aquí? Comparado con esto. Ok, vámonos rápido al 50, ¿no? ¡Pum! Ok. Entonces, ¿sí vieron aquí aquí el fenómeno que hay que observar? Ay, perdón. Es implementación, la recursiva. Recursiva, ¿por qué es recursiva? Porque la función está siendo llamada, invocada dentro de su misma definición. Es decir, para que ella pueda responder, para que la llamada a Fibonacci con 50 pueda responder el resultado correspondiente a 50, primero tiene que calcular el de Fibonacci de 49 y el de 48. El problema es que también esos dos tienen que calcular el de 48 y 47 y 47 y 46, ¿no? Ahora vean esta. Un poco más. En esta implementación no hay llamada a Fibonacci aquí adentro. ¿Ok? Esta no es una definición recursiva de Fibonacci. No es una implementación recursiva de Fibonacci. Está el mecanismo, ¿no? Lo que yo estoy haciendo es guardar el nuevo punto que se calcula a partir de sumar los últimos dos. Pero en vez de calcularlos en ese momento, lo que estoy haciendo es guardarlos en una lista. Y lo guardo acá y ya lo regreso, ¿no? ¿Qué fue el beneficio? ¿Qué fue el cambio? Que este sí puede responder a números bastante más, sí, perdón,
a elementos de Fibonacci bastante más elevados que este, ¿no? Este Fibonacci del el original, a ver si 40 lo acaba, más o menos rápido. Entonces, cómo vemos cómo podríamos saber a priori quién es más, quién va a ser más o menos eficiente? ¿Ok? Y eso es lo que quiero revisar en estos días. Este ejemplo justo lo quiero ver, o sea, lo veo por eso, porque es un buen ejemplo para ver que el mismo problema que podría parecer juguete y inocuo, de una manera tiene una cota, tiene un tope muy rápido, mientras que otro tipo de implementación tiene 50 respuestas, ¿no? No, pues no acaba. Fib de 30, Fib de 35. ¿Cómo contamos esto, no? ¿Cómo asignamos una medida a estas dos implementaciones? Es lo que quiero que veamos estos días. Y backtracking es una técnica para implementar soluciones con ciertas características y vamos a ver programación dinámica que vamos a aplicar en búsqueda de secuencias. ¿Ok, chicas? Sí, Sí, ¿Dudas? ¿Alguna duda hasta acá? no. no, todo bien. Ok. Bueno, pues con esto, pues sí, ya casi se acaba la clase. Quedan 10 minutos. ¿Tienen alguna duda de backtracking? Bueno, o Areli, ¿tienes alguna duda del de backtracking? Ya le había preguntado a Ana Paula. No. La terminología, espero que haya quedado bien. El término de configuraciones, creo que, digo, tampoco es que sea sánscrito, ¿no? Pero creo que es un término más computacional que otra cosa. En fin, nos seguimos con, pues a partir de esto lo que sigue seguiría definir hacer algunas definiciones sobre notación de complejidad computacional para que podamos ver la medición o sea, cómo sería la medición. Y ya después nos seguimos. Me voy a ir muy rápido con backtracking y el otro, el de programación dinámica, ¿no? Nada más un par de ejemplos. Bueno, les mando este código también. ¿Qué más les dije que les iba a mandar? Ah, la implementación, sí, del juego del caos, ¿no? Se los voy a pedir para que la hagan, también parte de la tarea. Y ya, por lo pronto es eso. ¿Ok?